Sí, damos ya la bienvenida a la doctora Rosalina Sepúlveda. Ella junto con pues un gran equipo de investigadoras realizan pues todo este estudio donde se detectan pues al menos 50 síntomas del long COVID, los efectos que deja la COVID-19, porque pues no es una simple gripa y pues es un motivo de estudio pues todas las secuelas que deja esta enfermedad. Doctora, bienvenida a Café y Noticias, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Daniela, Romina, y un honor estar aquí con ustedes y con todo su auditorio. Pues como bien lo mencionan, estamos viendo que COVID no es una enfermedad chiquita como otras enfermedades virales que conocemos, que te mejoras en 2 o 3 semanas y vuelves a la normalidad. Desafortunadamente, COVID no se está comportando de esta manera. Hicimos una investigación que acaba de ser publicada, la terminamos en diciembre del año pasado de revisar todos los datos. Un grupo de investigadoras mexicanas y españolas que estamos en todas partes del mundo, nos llamaba mucho la atención que las personas que tenían COVID, si bien la mayoría no fallecían, las personas que se recuperaban no se terminaban de mejorar, seguían sintiéndose cansadas, seguían sintiéndose mal, no había una recuperación completa. Al principio se comparaba COVID con influenza, que si bien influenza no es una gripa y no es un resfriado común, es una enfermedad, es una entidad particular, aunque las personas estén graves en el hospital, se mejoran al paso de las semanas y vuelven a la normalidad. Bueno, pues con COVID no estábamos viendo lo mismo. Si bien los esfuerzos al inicio de la pandemia correctamente se hicieron en los pacientes muy graves por la alta mortalidad que tiene esta enfermedad, y se trataba de que estas personas salieran de la terapia intensiva o salieran de la hospitalización, bueno, pues empezamos a ver que no se terminaban de mejorar. Y si bien las personas no llegaban a estar tan graves o no morían, no se mejoraban. Y bueno, ¿qué es lo que presentaban o cuántas personas? Pues resulta que en nuestro estudio revisamos adultos de 17 a 87 años de edad que hubieran sido positivos a COVID, que hubieran estado ya internados, ambulatorios o bien en terapia intensiva. Y el tiempo de evolución de estos artículos, de las molestias que presentaban, revisamos hasta 110 días, que estamos hablando un poquito más de 3 meses. Entonces, con esto revisamos 18,000 publicaciones y de ahí juntamos un grupo de más o menos 47,000, 48,000 pacientes. Entonces, es un estudio fuerte en donde los resultados nos dan mucha información. Por ejemplo, encontramos que hasta el 80%, 8 de cada 10 personas que se recuperan de COVID seguían presentando alguna molestia, al menos una hasta dentro de 3 meses. Estamos hablando, y aquí lo más frecuente, hasta el 60% presentan fatiga, y es un cansancio extremo y sentirse muy mal. De ahí el siguiente síntoma que se presenta es el dolor de cabeza. Hasta en un 45% de las personas presentan dolor de cabeza. De ahí le sigue uno muy interesante, que hasta en un 30%, imagínate, 3 de cada 10, presentan algo que se llama trastorno de la atención. Lo pusieron así en general, pero esto incluye varios síntomas que nos llaman mucho la atención. Alteraciones en la memoria, con olvidos, perder cosas, alteraciones para tomar decisiones, dificultades para concentrarse, dificultades para leer, hasta para hablar. El seguir una oración completa, el transmitir una idea, lo hace muy difícil para estas personas. De ahí le seguimos con otro que empezó a presentarse y que es frecuente, la pérdida del cabello hasta en un 25% de las personas, y luego los síntomas respiratorios hasta en un 20-25%, dificultades para respirar, que se llama disnea o tos. Y con esto nos damos una idea de que el COVID no solo es una enfermedad respiratoria, sino una enfermedad sistémica. La enfermedad respiratoria, si bien sí se transmite de manera respiratoria, aclarando, lo que el cuerpo hace y la reacción que tiene el cuerpo es un proceso sistémico inflamatorio muy importante que hace que haya afección en la gran mayoría de los órganos.
Como podemos ver, la fatiga, que es general, también hay problemas de artritis, el dolor de cabeza, los síntomas psiquiátricos como el trastorno de la atención, y sin olvidar la depresión y la ansiedad, que están hasta en un 10, un 15% de los pacientes. Y a todos estos más de 50 efectos que encontramos, hay un par de efectos que sí son graves, que pueden poner en riesgo la vida. Por ejemplo, fibrosis pulmonar, diabetes, infartos al miocardio o infartos cerebrales a los pocos meses. Otros síntomas que si bien no son tan frecuentes, pero sí duran más de 3 meses que vimos, eran la pérdida del olfato, pérdida del gusto, también pérdida de la audición y algo que se llama tinnitus, que es en el oído estar escuchando un zumbido o un pitido constantemente. Estos efectos son muy molestos, no ponen en peligro la vida, pero sí son muy incómodos y lo que sí vimos de buena noticia es que estos efectos, estos síntomas sí se van mejorando al paso del tiempo. A los 9 o 10 meses empiezan a disminuir. Ahorita que ya estamos viendo que ha pasado estos tiempos, que se han mejorado un poco. Otros síntomas que son importantes que no perder en cuenta y que no sabemos, que estamos viendo que este virus también puede afectar directamente el sistema nervioso central. Entonces, hay algunas de nuestras colegas investigadoras preocupadas porque esto sea el inicio o que puedan haber demencias más tempranas o acelerar procesos demenciales más adelante. Entonces, en resumen, lo que les quiero compartir. COVID es una enfermedad nueva, es una enfermedad que todos estamos conociendo, que las cosas cambian de un día para otro. Si cosas al principio funcionaban, ahorita ya no, o cosas que antes no funcionaban, ahorita sí. Entonces, estamos todos aprendiendo de esto. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, esto para empezar ya tiene nombre. Cuando hicimos el artículo no tenía nombre, entonces empezamos a poner varios términos. Long COVID, long haulers, COVID persistente, COVID a largo plazo, secuelas. Y ahorita ya se llama un síndrome postinflamatorio de COVID. Entonces, esta enfermedad es larga. Tiene una fase aguda, por lo que estamos viendo, que son estas 2 o 3 semanas, en donde esa es la parte más grave, donde las personas se pueden morir, pero la gente que no se muere, se mejoran, pero pueden seguir teniendo muchos de estos efectos y a veces combinados, fatiga con dolor de cabeza. Y a mí me llama mucho la atención y me preocupa que son personas que no pueden volver a la normalidad. Es una persona que esté estudiando, trabajando, cuidando a su familia y imagínate tener cansancio todo el tiempo, depresión, dolor de cabeza, olvidos. Son personas que no pueden volver a ser funcionales al 100% al momento de recuperarse de esta enfermedad. Entonces, eso es una parte muy preocupante. ¿Qué podemos hacer para evitar el COVID largo, el long COVID, el síndrome postinflamatorio? Pues lo primero que yo les digo es no tener COVID. Sí, es lo primeritito. ¿Y cómo le podemos hacer? Pues ya conocemos que hay medidas muy eficaces para poder disminuir la posibilidad de contagiarse. Primero, evitar lugares con mucha gente, la distancia social, el uso correcto y sistemático del cubrebocas. ¿A qué me refiero? Que esté usado de manera correcta sobre nariz y boca y tratando de que sea lo más pegado a la cara posible. Puede ser de tela, puede ser desechable, mínimo de 3 capas. No es necesario el KN95 o el KN95. Para la población general, el quirúrgico, hasta de tela, son útiles, pero nada más asegurarse que sean de 3 capas y lo sistemático, usarlo siempre que se esté en contacto con otras personas. Recordemos que COVID no te infectas e inmediatamente te sientes mal. Tiene un periodo de varios días en donde las personas se siguen sintiendo bien y pueden seguir transmitiendo la enfermedad y este es el periodo que le hace que sea muy fácil el contagiarse de esta enfermedad y sobre todo de esta nueva variante Delta que es todavía 100 veces más contagiosa que el COVID original. La siguiente recomendación pues es vacunarse en la primera oportunidad. Mucho se ha hablado de las vacunas y de los diferentes nombres y cuál es mejor que otra. La mejor vacuna que hay ahorita es la primera que te toque. Esa es la mejor vacuna que hay ahorita. Han mostrado disminuir la mortalidad y disminuir la intensidad y no están estudiadas propiamente en el COVID largo, pero
si no hay si la enfermedad no es tan intensa y si la enfermedad y si no hay tanta mortalidad y si no hay una reacción inflamatoria tan intensa, pues nos hace pensar que puede también tener efectos para prevenir el COVID largo y que puede ayudar a la gente en general a recuperarse más rápido. Sí, justo yo creo que me leyó la mente porque justo era esa la pregunta que queríamos hacerle. Si hay algún estudio que con la vacuna pues reduzca el riesgo de sufrir de alguno de estos efectos que usted nos comenta del long COVID. Entonces, por lo que entiendo, todavía aún no hay un estudio para determinar si estos efectos se dan en personas que tuvieron COVID ya después de ser vacunados. ¿Y hay algún el promedio de personas que sufren, por ejemplo, de personas que se han infectado, ¿hay algún promedio de si hay alguna edad en que les esté afectando más o solamente, o si alguien que no tuvo un COVID muy fuerte también sufre este tipo de afecciones? Ya nos decía que algunas personas tardan 9 meses, más de 9 meses. Si hay algún tiempo como un promedio, un mínimo, un máximo que se haya registrado y qué puede hacer la persona que ya está sufriendo con estos eventos, ir al doctor o qué se le recomienda a quienes pues ya están en esta situación desafortunada. Excelente pregunta, Romina. Mira, ¿qué podemos hacer? Contestando la última primero, que la gente se dé cuenta que si no se termina de mejorar con COVID, no se está haciendo, ni lo está inventando, si se sienten muy mal, buscar ayuda inmediatamente. Yo creo que su médico de primer nivel es el que está ahorita más capacitado para poder hacer esos manejos, que son los que ven más personas. Y dependiendo del síntoma que esté teniendo la persona. Hay tratamientos sintomáticos, si hay dolores de cabeza o si son problemas de artritis. Hay veces que sí hay rehabilitación, hay veces que no. Hay síntomas que son más graves que otros, en donde se le puede dar el manejo. Y ya si primer nivel, el médico de primer contacto considera que es necesario enviarlo con un especialista, lo va a hacer, ¿sí? Considerar también los efectos en salud mental, que es la parte que a mí me preocupa y que a mí me llama mucho la atención, que los efectos en salud mental y la necesidad de atención psicológica y psiquiátrica ha sido impresionante, va a haber más. Aparte de los efectos que tiene este virus en el sistema nervioso central, estamos hablando de todos los efectos pandemia, ¿sí? El efecto del aislamiento, el efecto de la poca interacción, el efecto de haber perdido personas. Todos hemos perdido a alguien en esto. El efecto de enfermarse uno mismo. Entonces se nos están juntando muchísimas cosas al mismo tiempo que a veces hace difícil el superarse y el sentirse mejor y las habilidades que tenemos de salir adelante de estas adversidades pues se están saturando cada vez más, ¿sí? Buscar ayuda. Insomnio es un síntoma bien frecuente en casi todos los pacientes que han estado hospitalizados o que se están recuperando. Y ese es un dato muy importante en psiquiatría y en psicología para la salud mental. Los cambios en los patrones de sueño y el insomnio. Busquen ayuda. No se esperen hasta el final. No se esperen a que esto se complique. Hemos visto casos de ansiedad en gente joven y mucho más frecuente y síntomas muy intensos, y estas son urgencias psiquiátricas. Entonces hay una necesidad muy importante de tener atención de psicología y de psiquiatría. ¿Qué podemos hacer para todo esto? Hay otros países que ya tienen clínicas de post-COVID, que empezaron a hacerse porque empiezan a darse cuenta que, oye, bueno, estas personas salían, pero oye, no se mejoran, otros tenían problemas de demencia, otros tenían dolores de cabeza constantes, otros tenían diabetes, artritis. Entonces empezaron a hacer unas clínicas multidisciplinarias para poder darle seguimiento a los pacientes que tenían COVID. En los niños es muy interesante. En Inglaterra hay un grupo muy importante de papás que son uno de los primeros que se empiezan a dar cuenta de esta situación del COVID largo en los niños, en donde los niños se quejaban de fatiga y dolores de cabeza mucho tiempo. En México probablemente va para allá de poder tener clínicas de COVID y de poder ofrecer una atención especializada. Yo creo que si bien el esfuerzo ha sido en la fase aguda, en evitar la mortalidad, en evitar que las personas fallezcan, esto va a ir evolucionando y va a ser la gran mayoría de las personas las que se recuperen
pero no se recuperen, ¿sí? Sino que sigan sintiéndose mal. ¿Y cuál era la otra pregunta, Romina? En los promedios, ¿no? El promedio, por ejemplo, de las edades. ¿Cuánto tiempo está? Ajá. Bueno, de edades, nosotros estudiamos de 17 a 87 años de edad y se presenta exactamente igual en mujeres, en hombres, sexo es igual, raza, color. A mí no hemos encontrado que haya diferencia en el virus, en nada, a todos parejo. Estamos ahorita trabajando en el de niños, porque aquí no incluimos niños en este estudio, pero estamos trabajando en el de niños para ver los efectos en los niños a largo plazo. Yo les diría que a todos nos da igual, jóvenes, viejos, niños, todos tenemos el mismo riesgo de tener COVID largo, si bien no la misma mortalidad, pero COVID largo sí. Y me parece excelente que se haya hecho este COVID largo o el síndrome postinflamatorio de manera separada a la fase aguda de COVID, porque estamos hablando, a mí me parece que dos entidades de tratamiento distintas y de abordaje diferentes, muy diferentes. Exacto. Doctora, otra pregunta. Perdón, interrumpí. No, está bien, adelante, gracias. Pues la otra pregunta que también queríamos hacerle es, ¿hay alguna de estas secuelas de COVID que sea permanente? O sea, es decir, tenemos casos, por ejemplo, acá Manuel Soto nos decía que sigue pues no tolerando algunos olores después de 8 meses de haber padecido COVID. ¿Hay algunas que sean secuelas que sean ya de plano permanentes y que habrá que prestarles atención pues ya de por vida? Mira, muy buena pregunta, excelente. Y este estudio nos abrió todas esas preguntas. Y eso era la preocupación cuando lo empezamos a hacer. Oye, tenemos 3 meses, que esto no es común en ninguna enfermedad viral, tener 3 meses de no sentirse bien. Entonces eso era de llamarnos la atención. Pero ahorita que han pasado ya 9 meses de que terminamos este estudio, estamos viendo que sí se mejoran algunos síntomas. En la pérdida del olfato y el gusto se mejoran como a los 8 o 9 meses. También es un síntoma que requiere rehabilitación y porque estamos hablando que están dañados los nervios, entonces hay que estimularlos. Una manera de hacerlo pues es con olores fuertes, oliendo café y luego esperar un ratito, oler alcohol y esperarse un ratito, hierbas y cada vez y al principio poquito a poquito y luego más cada vez más. Pero sí son síntomas muy molestos. Comer un plátano que te sepa quemado, la distorsión de sabores y demás. Entonces es reentrenar a los nervios y reentrenar a las células sensoriales para poder mejorarse. La buena noticia es que la mayoría se mejoran a los 9 meses, poco a poco. ¿Sí? Entonces, antes eran hay 6 meses, pero son 9 meses. ¿Y qué pasa con la diabetes? La diabetes, muy, muy buena pregunta y muy interesante. Sí se vio que los pacientes que tenían COVID desarrollaban diabetes a las semanas. No sabemos si se quite y no sabemos si sea temporal o no, pero hace sentido que que conocemos que la diabetes, sobre todo la del adulto, la tipo 2, es un proceso inflamatorio sistémico en el cuerpo, no nada más la falta de insulina. Entonces, todas las enfermedades que tienen algún componente inflamatorio se están presentando. Personas que estaban así en un hilito, de que era cuestión de tiempo, bueno, COVID viene a acelerar todo esto. Otras cosas que se han visto ahorita, alteraciones menstruales en las mujeres, pero no lo vimos nosotros en nuestro estudio. Pero bueno, son síntomas que hay que darles seguimiento. Estamos todos aprendiendo esto es algo nuevo.
Sí, justo lo que yo mencionaba hace rato es que al inicio se decía que en 6 meses terminaban como los efectos, pero ahora usted dice que son 9, entonces es como se está aprendiendo todo el mundo en el camino, doctora, y justo en este sentido, pues ya tenemos como la discusión de lo del regreso a clases, menciona que están apenas realizando el estudio del long COVID en pequeños, pero pues, ¿qué es lo que se ha observado hasta el momento para, pues, prestar la atención, ya que pues se estima que haya brotes de contagios ya con el regreso a clases? Pues es esperado, mira, esto ya está en otros países, ¿sí? No, México no se comporta de una manera diferente en ningún otro lugar, se comporta exactamente igual, con unos meses de diferencia. Entonces podemos ver lo que está pasando en otros países con lo que nos va a pasar en México. La vacunación es una parte muy importante para que esta enfermedad disminuya. Ahorita el grupo que está en mucho riesgo son la gente joven que no tiene acceso a la vacuna, que no le toca por grupo de edad. En Estados Unidos se vacuna a partir de los 12 años de edad y hay una disminución impresionante en los casos y en la gravedad. Entonces, yo espero que en cuanto haya los estudios en niños y que se apruebe la vacuna en los niños, pues en la primera oportunidad vacunarlos también y que puedan tener acceso a vacuna y a cuidarse. Y los niños igual, el uso consistente y sistemático de cubrebocas, enseñarles a los niños a ponérselo y la verdad nos han dado una gran lección los niños, no se batalla con ellos para nada para que lo tengan, ¿sí? Lo entienden perfecto y enseñarles cuándo se debe de cambiar, cómo se debe de tirar, el lavado y el aseo de manos, la distancia, y eso les va a ayudar bastante. Es una posición muy difícil en la que están nuestras autoridades. Todo el mundo hace lo mejor que puede con la información que tiene. Va a haber gente que no esté de acuerdo sin importar lo que pase. Y yo creo que aquí ya cada papá acá puede tomar la decisión con la información que tiene, si considera o no el regreso a clase en este momento. Definitivamente es importante que la educación de los niños, la socialización, que también vemos una serie de problemas en los niños y adolescentes por la falta de socialización, por la falta de retroalimentación de otros niños. También no sabemos la calidad de las familias, familias estresadas con pérdidas y demás. Entonces, es un arma de doble filo. El tenerlos a todos en la casa y también mandarlos a todos a la escuela. Y yo creo que los papás van a tener aquí que decidir qué es lo que más les conviene. Pero eso sí, definitivamente niños con cubrebocas. Eso es una excelente manera de poderlos proteger y que se lo estén cambiando durante la escuela. Cada 3 horas o en recreo y cambio y eso va a ayudar muchísimo. Hay que ver lo que está pasando y lo que están haciendo en otros países. Todavía ahorita no han vuelto a clases en otros lugares, algunos lugares apenas están empezando, entonces yo creo que eso es algo que vamos a tener que evaluar en otros lados. Claro, pero está todo cosiéndose. La recomendación. Claro. Sí, la recomendación, también tomando en cuenta que hay algunas escuelas que ahorita en esta situación ni agua tienen y pues no sabemos qué va a pasar si a ellas las van a obligar a regresar y si no tienen agua, ¿cómo se van a estar lavando los niños constantemente las manos? Sí, claro, es todo un gran México tema. Es un país tan diverso y o sea, no se puede generalizar. Y no se puede generalizar la cultura y las situaciones de cada ciudad y de cada situación en particular. Pero bueno, recomendaciones a los papás que sepan que esto existe, que sepan que esto puede pasar, que sepan que se pueden seguir enfermando y que a mí me parece que con tener información puedes tomar una mejor decisión. Sí, y pase lo que pase, esto va a estar muy difícil. Sin duda. Entonces, doctora, es hablar abiertamente de la situación de si nos sentimos mal después de COVID, no pensar que lo estamos imaginando y hablarlo porque esta situación de las secuelas son pues una realidad que estamos padeciendo muchos, desafortunadamente. Doctora, pues muchísimas gracias, muchas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias, por habernos contado esta investigación tan importante y ojalá no sea la última vez que nos acompañe. A sus órdenes. Un placer estar con ustedes, Daniela, Romina, y saludos a todo su auditorio. Que pasen muy buenos días. Hasta luego.